Apreciados estudiantes, cordial saludo. Les habla su profesor Hermes Ruiz. Hago este video porque hoy no los podré acompañar en la clase, toda vez que me encuentro en la ceremonia de mi grado de maestría en educación. He querido hacerlo precisamente para que puedan comprender de mejor forma cómo desarrollar los 10 ejemplos que deben entregar en un archivo de Word siguiendo el parámetro que en su momento les mostraré. Lo primero es mostrarles precisamente cuál es el procedimiento para uno calcular el valor de una resistencia utilizando el código de colores. Lo primero que debemos conocer es qué equivalencia tiene cada color. Entonces, aquí en esta imagen podemos observar que el negro tiene un valor de 0, el café un valor de 1 y así cada uno de los colores tiene su valor. Este valor corresponde a cuando están en la franja 1 y en la franja 2 de la resistencia. Cuando se encuentra el color en la franja número 3, este valor no es que cambie, simplemente cambia su papel. Y es que en la franja 3 se vuelve el multiplicador. Es decir, el cero que tenía un valor el negro que tenía un valor de 0 ya no tiene un valor propiamente, sino se convierte en un multiplicador, es decir, multiplica por 1. El café que valía 1 no es propiamente el 1, sino que multiplica por 10. Es decir, que en la tercera franja, la equivalencia de estos colores se convierten en el multiplicador de los dos primeros dígitos y ese ejemplo se los voy a mostrar a continuación. Entonces, vamos a suponer para este ejemplo que tenemos una resistencia que tiene en sus franjas los siguientes colores. En la franja 1 el color naranja, en la franja 2 el color naranja también y en la franja 3 el color café. ¿Cuánto vale el color naranja? Lo pudimos ver en este pantallazo. El naranja vale 3. Quiere decir que este 3 corresponde a la equivalencia en la tabla de colores que ya es estandarizada de manera universal. El café, como ustedes lo pueden ver, multiplica por 10. ¿Dónde vimos esto? En la segunda tabla, es decir, en esta. El café multiplica por 10. Tenemos entonces que el valor de esta resistencia es 33 multiplicado por 10, que da como resultado 330. Ese es el primer ejemplo. Ahora, en tiempo real de grabación de este video, vamos a hacer otro ejemplo, pero dándole un orden diferente a estos mismos colores. Esto no significa que las resistencias únicamente tengan estos colores, solo que para que se den cuenta ustedes, solo con variar el orden varía el valor de una resistencia. Entonces, ¿cuánto vale el café en la primera o segunda franja? 1. ¿Cuánto vale el naranja en la segunda franja? Lo habíamos dicho, vale 3. Y la diferencia está en la tercera franja cuando el color en este caso es naranja, porque no es en este caso 3, sino que multiplica por 1000. Noten ustedes que el 3 corresponde a los 3 ceros que se le agrega al 1 para que multiplique por 1000. Y eso lo vimos en esta tabla que está en pantalla. El naranja multiplica por 1000. ¿Qué podemos determinar entonces del valor de esta resistencia? Recuerden que los dos primeros dígitos se unen, es decir, 1 y 3. Y le agregamos los 3 ceros que resultan de multiplicar 13 por 1000, es decir, que el resultado sería 13.000. ¿Cuánto vale entonces esta resistencia? 13.000 ohmios. ¿Cómo hago para colocar el símbolo de ohmios? Sencillamente voy a insertar símbolo y aquí está el de ohmios.
Ese es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo, de igual manera lo hago con los mismos dos colores realmente, es decir, naranja, café, naranja, pero variando de nuevo lo que son el orden de estos colores. Entonces, naranja en la primera franja sabemos que vale 3, el café en la segunda franja vale 1 y el naranja en la tercera franja, ya lo vimos en el ejemplo anterior, multiplica por 1000. Es decir, que el valor de esta resistencia, solo por cambiar el orden, es de 31.000 ohmios, que resulta de unir el 3 y el 1 de las dos primeras franjas que arman el 31 y de multiplicar por 1000 correspondiente al naranja. Entonces pueden notar ustedes que el valor es de 31.000 ohmios, no lo olviden. Entonces insertar, que ya está activo el menú, símbolo y ohmios. 31.000 ohmios. Diferencias que vemos entre este dato o esta tabla del ejemplo 3 y la anterior, que los datos están en negrilla, simplemente los cambiamos, le quitamos la negrilla, lo mismo hacemos acá en el resultado del valor de la resistencia. Pero también hay otra pequeña diferencia y es que estas filas no están combinadas como acá. Lo hice intencionalmente para que en este video no solamente aprendamos a medir la resistencia o a calcular su valor, sino también a combinar celdas estando en una tabla que se insertó en Word. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente vamos a presentación y en presentación, aquí en el menú de dibujo encontramos el borrador. Le damos clic sobre él y acá vamos eliminando las líneas que me están separando las diferentes celdas. Doy clic, elimino la primera, doy clic, elimino la segunda. Pero aún así sigue presentándose una diferencia entre la presentación de la segunda tabla y la presentación de la tercera tabla. ¿Cómo logro alinear este texto al centro? Pues utilizamos en el menú de alineación este del centro, que es alinear verticalmente, y lo alinea en el centro. La presentación entonces queda igual. ¿Cuál es el objetivo después de esta explicación? Que el profesor César, que los está acompañando en la clase, les proyecte el video, el enlace del video que le he enviado a él al correo y además este pequeño video que les complementa la explicación que presenta el enlace mencionado. Después de eso, ¿qué deben hacer? Deben hacer 10 ejemplos similares a este y enviármelo en un documento de Word de manera individual o en parejas al correo que en este momento estoy sombreando. Este es mi correo institucional. Allí estaré revisando los 10 ejemplos que no pueden ser iguales a los que utilicé yo para la grabación de este video. Nuevamente, niños, ratifico el saludo en mi ausencia, pero estoy seguro que con la compañía de su profesor César y la explicación de este video, podrán ustedes lograr enviar estos ejemplos que van a ser parte de las notas del primer trimestre. No siendo más, me despido de ustedes compartiendo la alegría de mi graduación como magíster en educación. Que estén muy bien y que disfruten de la clase. Y una pequeña sorpresa, si terminan antes de las 2 horas, pueden utilizarlo con la autorización del profesor Franklin, que los acompañará en la segunda hora para un poco de diversión utilizando los computadores. Hasta luego.